La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Vamos a acompañarles hoy el equipo de trabajo, Jimena Charri, Alejandro Velandia, en el control máster el ingeniero de sonido Luis Daza y Alberto Ávila. Hoy, como siempre, iniciamos nuestra sección internacional con la referencia a los temas importantes en el panorama económico mundial, lo que está pasando a nivel general. Básicamente, nosotros vamos a abordar un tema hoy que es los impuestos, los tributos a nivel global y los tributos también a nivel en Colombia. En Colombia particularmente se está tramitando a partir del 20 de julio, se tramitará la reforma tributaria. Uno la denominan 4.0, otro la denominan la reforma de la inversión social. Y a nivel global, pues desde luego también está en lo mismo. Todos los países por la pandemia tienen que ajustar sus cuentas, tienen que hacer reformas fiscales para reacomodar los impuestos, los ingresos de cada estado, para mejorar ingresos, para subir los recursos disponibles para la inversión social. Entonces, no solamente en Colombia, en Estados Unidos también el presidente Biden, con su propuesta de incrementar los impuestos para quienes ganen más de $400,000 al año, para lograr mejores y más ingresos, y también con estos recursos poder adelantar un plan de reactivación económica. Igualmente Colombia para poder mantener los programas sociales de ingreso solidario, también la educación cero, con el costo cero en la universidad pública, básicamente los subsidios a las pequeñas y medianas empresas, como lo manifestará el ministro más adelante, pues tiene necesariamente que realizarse unos ajustes en materia tributaria, en materia fiscal. Entonces, esa es, digamos, la gran faceta que nos estamos enfrentando en este momento a nivel global y a nivel de Colombia. Pero iniciamos en este panorama internacional con lo que está pasando con la salud, que es importante. ¿Qué está pasando con los programas de vacunación? Que la mayoría de los países han hecho estos planes de vacunación para lograr mitigar la pandemia, la extensión, la dinámica de la pandemia. Entonces, desde Estados Unidos nos comenta nuestra querida compañera Jimena Charri. Buenas tardes, bienvenida a Panorama Económico. Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes de La Voz del Derecho, nuestro programa Panorama Económico. Un saludo fuerte para nuestro equipo. Pues les cuento que, como todas las semanas, según datos publicados por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, en Estados Unidos la vacunación completa va apenas el 48.5% de la población total y el 51.1% tiene al menos una dosis. Se han aplicado 334 millones de vacunas. Les cuento de los estados, los principales estados con mayores números de personas vacunadas. El primero es California, con el 51.3% de la población está completamente vacunada. Le sigue Texas con el 42.5%, está Florida con el 47.2%, Nueva York tiene el 55.6% de la población vacunada, Pensilvania tiene 50.9%. Recordemos, como lo reportábamos la semana pasada, que todavía el resto de estados tienen vacunación menor a el 35% de población. Entonces, pues seguimos con bajas índices de vacunación, porque pues miremos que la semana pasada reportábamos que estaba en 47.2%, esta semana apenas estamos en 48.5%, y a ello pues les cuento que una estrategia que está tomando en cuenta el presidente es hacer un énfasis bien importante referente al manejo de medios, porque sí lo hemos notado, y yo que vivo pendiente de las noticias, es que hay mala información y las personas no están verificando los datos. Entonces esto lo hago muy a propósito de la noticia sobre la vacuna Janssen, que es de una sola dosis. Ya estaban comentando que en las calles que las personas no iban a tomar esta opción de vacuna. Y pues les cuento que el estudio realmente solo es
de 13 millones de personas que se vacunaron, solamente 100 personas han tenido algún efecto referente a un síndrome que se llama el síndrome de Guillain-Barré. Esta es una enfermedad pues autoinmune, pero les cuento que en los años 1976, cuando tuvieron la gripa porcina, ¿recuerdan? También se generó una noticia referente a que era a causa de esta vacuna que existía este síndrome de Guillain-Barré. Entonces, pues les cuento que no tiene mucho sentido tomar esta noticia como para tomar la decisión de vacunarse o no con la de Johnson & Johnson, porque en Estados Unidos alrededor de 3.000 a 6.000 personas al año tienen este síndrome. Entonces, podemos de una vez decir que no es solamente por la vacuna. Y para ello, pues también les cuento que una de nuestras epidemiólogas muy, muy importante, que se llama Zulma Cucunúa, es colombiana. Ella hizo un análisis interesante en redes respecto a esta noticia que les cuento y dice que el riesgo es del 0.00008%. Es decir, comparando pues lo que pueda ocurrir médicamente comparado con el riesgo de COVID-19, pues es mínimo. A su vez, el New York Times también dice que este es un pequeño aumento, pero es muy mínimo del que se podría presentar este síndrome. Y la FDA dice que lo que van a hacer es que en la vacuna van a poner la advertencia sobre el posible, entre comillas, efecto secundario. De acuerdo, Jimena. Es bien importante estas anotaciones y el análisis que ha hecho en los diferentes medios de comunicación. La pandemia, sí. Entonces, como les decía, pues algo que ha dicho el presidente es que hay que empezar a confiar en fuentes de comunicación fidedignas y no como del voz a voz que escuchamos todo el tiempo, porque cada persona le agrega un componente a las noticias que no son. Bueno, eso pues quería como comentarles. Referente a la vacunación, pues ese es un llamado para que tomemos la decisión con la vacuna que esté disponible. No podemos darnos el lujo de escoger cuál vamos a ponernos, sino sencillamente la que esté disponible. Y lo último que les cuento es que hoy el ministro de Salud decía que fue a hacer como un rastreo para mirar, fue al centro comercial, si no estoy mal, Gran Estación, para mirar cómo se estaba moviendo la vacunación en este centro comercial, y le llamó la atención que encontró sola la oficina, encontró sola la carpa, y preguntó que por qué estaba desocupada, porque no había gente acudiendo a tomarse la vacuna, y le respondieron que porque solo estaba disponible la vacuna de Janssen, que es la de Johnson & Johnson, que pues lo estaba refiriendo hace un momento. Entonces, como les digo, es un llamado de atención, hay que tomar la vacuna disponible y confiar en la ciencia. Gracias, doctor. Gracias, María Jimena, por este análisis desde Los Ángeles, en Estados Unidos, que se encuentra. Le estaba comentando, Alejandro, bienvenido a Panorama Económico. Hay algunas novedades esta semana muy importantes en materia de indicadores económicos para nuestro programa. Sí, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de nuestro programa Panorama Económico, nuestros invitados en el día de hoy, mis estimados y queridos colegas, ingeniero de sonido y nuestro director José Gregorio Hernández Galindo. Estamos mirando los mercados internacionales, comenzando con el New York Stock Exchange. Miramos indicadores como el Dow Jones, hoy cerrando levemente el alza del 0.15%, cerrando en los 34.987 puntos y cambiando 53 puntos al alza. En el caso del segundo más importante en la bolsa de los Estados Unidos, vemos al Standard & Poor's 500, subiendo, que sí cayendo levemente el 0.33% negativo, cerrando los 4.360 puntos. En otras bolsas internacionales vemos a la de Japón en su índice Nikkei, en la bolsa de valores, cerrando los 28.279 puntos, cerrando negativo en menos el 1.15%. En caso de Alemania, el motor de Europa, por economía, recordemos que esta es la economía más importante de Europa, vemos al DAX alemán cerrando los 15.629 puntos, cerrando
negativo en menos el 1.01%. Mirando materias primas importantes para países como Colombia, suramericanos, Medio Oriente y otros, estamos mirando el oro. Recordemos que este es un refugio de capitales, lo vemos cerrando hoy en los $1.830, cerrando levemente al alza en el 0.29%. En el caso del crudo WTI, referencia a Texas, lo vemos cerrando negativo en menos el 2.27%, cerrando en los $71.47. En el caso de la plata, vemos que este es otro refugio, lo vemos cerrando en los $26.43, subiendo el 0.62%. Y también miramos tasas de las reservas de los bancos centrales del mundo. Comenzamos con la Reserva Federal de los Estados Unidos, que vemos su tasa del 0% al menos 0.25. Su próxima reunión para revisión de tasa es julio 28. En el caso del Banco Central Europeo, vemos su tasa en el 0%, Banco del Reino Unido 0.10%, Banco de Japón, Banco Central de Japón menos el 0.10%, Banco de China, Banco Central de la China 3.85%, y Brasil, Sao Paulo, vemos en 4.25%. También vemos en Europa bancos centrales como el suizo, que es un buen referente a nivel de refugio de capitales, vemos su tasa en el menos el 0.75%. Y en el Banco Central de Canadá vemos su tasa en el 0.25%. Otro tema que podemos mirar acá, el tema de tendencias de nuevas inversiones. Vemos a las criptomonedas. Miramos que el Bitcoin llega hoy a una capitalización de mercado de los 595 mil millones de dólares. Esta es la primera en el mercado y su precio está cerrando hoy en negativo, con una caída de menos el 3.29% en los 31.724 dólares. Recordemos que esta criptomoneda llegó a estar por encima de los 60.000 dólares y llegó a tener una capitalización de mercado por encima del billón de dólares. Término matemáticas. Miramos la segunda con más capitalización en el mercado, es la Ethereum, que tiene una capitalización de los 224 mil millones y hoy está cerrando en un valor de los 1.924 dólares. Caso de Tether, que es la tercera, la vemos cerrando en $1 con una capitalización de 62 mil millones de dólares. La cuarta, la Binance Coin, la vemos cerrando con una capitalización de mercado de 48 mil millones de dólares, cerrando en un precio de los 317 dólares. Y la quinta, cerrando con Cardano, la vemos en 1.23 centavos, cerrando negativo menos el 2.60%. Estamos mirando que la caída del petróleo se debe precisamente a una puja que estaban teniendo Arabia Saudita con Emiratos Árabes Unidos, que recordemos que estos hacen parte del club de la OPEP y la OPEP Plus, contando países como Rusia. Estamos viendo que a muchos países pues les conviene la subida del petróleo, como a Colombia, porque por cada dólar que nosotros se nos suba el dólar, están entrando entre 90 y más de 100 millones de dólares, perdón, más de 100 millones de dólares por cada incremento. Recordemos que Colombia llegó a tener una producción por encima del 1.000.000 de barriles, haciendo esto que Colombia tuviera un gran protagonismo a nivel mundial por la producción. Recordemos que en este momento ya la producción está por debajo de los 900.000 barriles, está entre los 700, fluctuando entre los 700 y 900.000 barriles. También miramos en otras noticias internacionales que Venezuela está incrementando su producción. Hay una noticia que todos están mirando con expectativa, que Estados Unidos le está levantando ciertas sanciones y restricciones a Venezuela con el tema de energéticos como el gas y el petróleo. Estamos mirando cuál es el componente, qué es lo que está pasando detrás de esto y por qué el gobierno de Biden está tomando estas políticas. Y más adelante miraremos otros datos y análisis a nivel internacional y nacional. Gracias, Alejandro, muy amable. Nos va a acompañar hoy la profesora Rosa Trujillo, de la Universidad Libre de Colombia, contadora ella, y que ha venido trabajando también este tema que hoy vamos a abordar, el tema tributario y esa mirada transversal que tenemos, pues, contadores, abogados, economistas,
y que pues es un tema que nos va a tener en cuenta en los próximos meses. El 20 de julio se radicará este nuevo proyecto de ley de reforma tributaria. Profesora Rosa Trujillo, buenas tardes, bienvenida a Panorama Económico, y obviamente hacemos la primera entrada, pero vamos a escuchar al ministro de Hacienda, pero inicialmente la saludamos. Bienvenida a este programa, profesora, muy buena tarde. Cordial saludo para todos, esperando que estén muy bien, y agradezco al doctor Velandia pues esa contextualización que nos hizo tan perfecta. Yo estoy boquiabierta, por favor, espectacular. Y bueno, comencemos pues usted dirá. Perfecto. Doctor Ávila. Exacto, sí señora. Vamos a escuchar al ministro de Hacienda en su intervención sustentando las fuentes de financiamiento de esta reforma tributaria. Okay. Entonces escuchemos la intervención del ministro de Hacienda para que nos sirva como elemento básico del análisis que vamos a realizar hoy en Panorama Económico. Escuchemos al doctor José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda. Y ese mensaje lo hemos seguido al pie de la letra. Este es un momento, este es un contexto particular en donde, derivado de la vulnerabilidad de tantos actores en nuestra sociedad, debemos ser tremendamente cuidadosos en afectar a las clases vulnerables y a las clases medias. Por eso, presidente, en esta iniciativa se ha sido cuidadoso en no tocar el tema del IVA, en no tocar el tema de las pensiones, en no tocar el tema de la base de personas naturales en el impuesto de renta, porque tenemos un compromiso también con esas clases vulnerables de nuestro país, que son, entre otras, además, motor de reactivación de nuestra economía a mediano y largo plazo. En el diálogo con los sectores empresariales, y aquí veo representados a varios gremios, el Consejo Gremial también, y a varios empresarios, tuvimos la oportunidad de compartirles las grandes líneas de lo que veníamos construyendo en este consenso, que es lo que acabo de señalar hasta este momento. Y en esa conversación fue también claro el compromiso, la voluntad, el espíritu solidario que expresaron los gremios de nuestro país en la dirección de encontrarle fuentes de financiación adicionales a esta iniciativa. Y contemplando algunos de los beneficios que en su momento tenía la Ley de Crecimiento del 2019, que venían dando resultados exitosos, porque el país venía teniendo la tasa de crecimiento más alta comparativamente en América Latina, con el mejor resultado en déficit fiscal en 8 años, superávit fiscal primario, récord en muchos de los sectores, enero y febrero del 2020 creciendo a más del 4%. A pesar de eso, aquí hay un sentido de solidaridad. Y con ese sentido de solidaridad se han abordado 3 instrumentos que seguramente usted compartirá con la audiencia en el día de hoy, de fuentes de financiación que representan el 60% de lo que se necesita para esta iniciativa. Así las cosas, con el esfuerzo de gobierno central en austeridad en gasto público, de lucha contra la evasión fiscal, el sentido y esfuerzo solidario de los sectores empresariales por contribuir a esta iniciativa, es que logramos articular una propuesta que pudiera tener un recaudo del orden de 15.2 billones de pesos y que con esos recursos pudiéramos tener la oportunidad de responder a las necesidades sociales que señalé al inicio de esta alocución, con algo muy importante, y es que, de nuevo, sin afectar a las clases vulnerables y sin afectar a las clases medias. La propuesta tiene también el fortalecimiento de la institucionalidad fiscal, dándole más capacidad técnica y autonomía al Consejo de Regla Fiscal, como un mensaje a los mercados internacionales y a los mercados nacionales. Define también metas fiscales que garanticen un nivel de deuda prudente para el país y define también límites de deuda para garantizar una solvencia del Estado. Ese capítulo de fortalecimiento de la institucionalidad fiscal creemos que es muy importante, y así lo pudimos comprobar también recientemente en los Estados Unidos cuando dialogamos con más de 60 inversionistas internacionales en nuestro país, inversionistas de deuda pública, pero también inversionistas de infraestructura, inversionistas en sectores productivos, y todos ellos reconocían la importancia de ese fortalecimiento de la institucionalidad fiscal. Todo lo anterior, presidente, nos permite lograr 3 propósitos, que es la tríada de resultados o la tríada de respuesta a la misma tríada de desafíos que pusimos de presente en el marco fiscal de mediano plazo. De un lado, el desafío de lo social, el desafío de atender a los vulnerables. En segundo lugar, el desafío de lo fiscal, de la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Y en tercer lugar, el desafío del crecimiento y de la reactivación económica, con un principio, que ese crecimiento nos permita generar más empleo en nuestro país. Hoy entonces, presidente, queremos compartirles las grandes líneas del consenso que hemos construido. Consenso que no significa unanimismo. Naturalmente, habrán actores que puedan pensar que hay algo más por incluir o algo distinto por incluir. Pero el consenso es importante lograrlo, porque nos permite articular a muchos actores alrededor de una iniciativa. Estas grandes líneas del consenso, al final, lo que permiten construir es un propósito de país. Perfecto. Es la intervención del ministro de Hacienda sustentando este proyecto de reforma tributaria, las fuentes de financiamiento, de dónde van a salir los recursos, cómo se van a obtener estos recursos para la reforma tributaria, que lo llaman de inversión social. Profesora Rosa Trujillo, pues ya entrando en este análisis, ¿cuál es la mirada que ustedes tienen de esta nueva reforma tributaria? Es una reforma tributaria que no va a afectar el IVA, que no va a afectar, como lo dice el ministro, a las clases medias, a los sectores más populares, cobrándole IVA a los alimentos, a los productos de la canasta familiar. Pues, en síntesis, hay una corrección de la pasada gestión del ministro Alberto Carrasquilla, de hacer una reforma mucho más prudente, mucho más sensata, y solamente se busca 15.2 billones de recursos adicionales en esta reforma tributaria. ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen desde el Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Libre de Colombia? Sí, efectivamente es una reforma tributaria bastante sencilla, digamos que tiene 5 pilares fundamentales, y digamos que analizando lo que pasó ayer, que fue en su presentación, pues no podemos evitar devolvernos un poco y mirar pues que la pasada reforma tributaria tuvo un costo social bastante fuerte, económico, y que se habría podido evitar toda vez que el gobierno fue advertido cuando pues mostró el contenido de esa reforma tributaria, y nos podemos dar cuenta que sí lo habíamos podido hacer sin ese costo que ya mencioné, y que para el momento que estamos viviendo no es lo mejor. Esto es digamos, un remedio, es algo paliativo, pasajero, porque esta reforma tributaria no va, digamos, a cubrir todo el gasto social, el gasto del gobierno, pero pues de pronto sí va a mejorar en algo las finanzas públicas. Entonces sí podemos ver que sí se podía haber hecho sin ese costo que ya hemos tenido, que todos conocemos, y es una reforma tributaria muy sencilla, y realmente lo único que se hizo fue revertir los beneficios que la ley 2010 del 2019 había, digamos, creado especialmente para las personas jurídicas. Se revierte, los empresarios están de acuerdo, incluyendo el sector financiero, que también aceptó pues digamos, la sobretasa que se le va a cobrar. Perfecto, sí, ahí es como lo dice el ministro, hay una construcción de consenso. Estamos en una nueva etapa finalmente, porque es así como se deben construir los proyectos de ley, consultando a los distintos sectores de opinión, a los gremios, a los trabajadores. Lo dice el mismo ministro, no se trata de unanimismo, pero se trata de por lo menos que la mayoría de los actores en Colombia pues llegaron a este consenso. El ministro realizó varias giras por distintos departamentos del país, consultando a las regiones, y este es el resultado básicamente de ese esfuerzo que realizó el Ministerio de Hacienda, con una mirada completamente distinta: escuchar a las comunidades, no el mecanismo que utilizó el ministro Carrasquilla de llevar un proyecto de ley, imponerlo ya en el Congreso y sin ninguna consulta previa. Entonces yo creo que se está avanzando, y como dice la profesora Rosa Trujillo, pues no serán los recursos suficientes para atender las inmensas necesidades que tiene Colombia en materia de gasto social, y sobre todo todos los gastos que se han ocasionado adicionalmente con la pandemia que estamos viviendo. Pero definitivamente es un gran avance en esta mirada. Sí, profesora Rosa. Correcto. Entonces, digamos que inclusive se había podido revertir otros beneficios tributarios, pero pues tampoco se le puede dar tan duro pues a los empresarios, pues, porque de todas maneras ellos pues tenemos que cuidarlos. El punto es, yo tengo un punto digamos, mi punto de vista es que siempre que le dan un beneficio tributario a los empresarios, digamos que el argumento es que van a generar más empleo, pero en lo que yo he visto
yo me pongo a analizar y me pongo a hacer un estudio de cuáles han sido los incrementos, digamos, de plazas de trabajo cuando hay una reforma tributaria que beneficia al sector empresarial, y realmente yo no puedo decir que sí se vio, que se puede mostrar, no lo hay, ¿sí? Digamos que el empresario obviamente aprovecha todos los beneficios, pero normalmente el empresario siempre que va a economizar, siempre mira la parte laboral, o sea, no va a crear más puestos de empleo. Yo pienso que esto que hicieron ahora está bien. Obviamente que devolvernos del 30% que tenía prometida la tarifa de renta al 35%, pues no es nada bueno. Sin embargo, los empresarios dijeron sí, porque ellos pueden. Ahora, el impuesto de renta es un impuesto progresivo, es con base en la utilidad fiscal, entonces se supone pues que el que más tiene más paga. Yo pienso que de los impuestos que son, digamos, que cumplen con ese principio constitucional de la progresividad es el impuesto de renta, porque este sí tiene en cuenta esa capacidad. Ahora, la renta presuntiva pues ya no está, entonces el que no tiene pues no va a pagar y punto. No es como antes que tenía, así tenga pérdidas, el contribuyente pues tenía que tributar por el lado de la renta presuntiva. Entonces creo que ahora va a estar muchísimo mejor la situación para los contribuyentes que no pueden. Entonces, ¿quiénes van a pagar? Pues los que pueden pagar. Perfecto. Vamos a escuchar a la subdirectora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Pequeños y Medianos Empresarios de Bogotá, Cundinamarca, María Alejandra Osorio, su punto de vista frente a esta reforma tributaria. Bienvenida, María Alejandra Osorio, a Panorama Económico. Sobre la anunciada reforma tributaria que será presentada el próximo 20 de julio al Congreso de la República, ACOPI Bogotá Cundinamarca es consciente sobre la necesidad del recaudo que está estimando el gobierno nacional en 15 billones de pesos y la necesidad sobre todo de cubrir la inversión en programas sociales que ayuden a superar la pobreza extrema que vive el país hoy y también la reactivación económica. No obstante, queremos hacer un llamado al gobierno nacional para que se incluya un impuesto diferencial de renta para las micro, pequeñas y medianas empresas, de tal manera que todos aportemos según nuestra capacidad de pago y, por supuesto, para superar algunas de las brechas de desigualdad empresarial que tenemos en nuestro país de manera estructural. Este es el punto de vista de María Alejandra Osorio, su directora ejecutiva de ACOPI, Bogotá, Cundinamarca. Ella manifiesta ahí un tema bien interesante, profesora Rosa Trujillo, que es un impuesto sobre la renta diferencial, o sea que la capacidad de las pequeñas y medianas empresas no es la misma que las grandes empresas. No sé si en el debate en el Congreso le tengan en cuenta esta propuesta, esta sugerencia, pero es interesante porque ella repite, y es algo que todos compartimos, que esa progresividad y que a quienes más ganan, o sea, esos grandes empresarios que tienen más utilidades, y quienes han tenido la oportunidad de obtener mayores ganancias en esta pandemia, pues puedan contribuir con un mayor esfuerzo. Los empresarios, el caso de la Asociación Nacional de Empresarios de la ANDI, pues han manifestado a través de sus representantes de Brookman Master su absoluto acuerdo, su apoyo en este momento solidario con esta reforma tributaria. Pero ahí la subdirectora ejecutiva de ACOPI ha manifestado esta diferencia fundamental. Escuchemos al ministro de Hacienda en esta segunda parte. Vamos a escuchar un análisis que él realiza sobre hacia dónde van los recursos. Ya sabemos qué fuentes de financiamiento. Ahora escuchémoslo de manera muy rápida hacia dónde van esos recursos de la reforma tributaria 2021. Lo primero es que el primer gran consenso tiene que ser la preocupación de los vulnerables. Ya lo decía anteriormente. Dialogando con los beneficiarios de los programas de ingreso solidario, de apoyo al empleo formal, de subsidio a la nómina, encontramos la necesidad urgente de darles una respuesta. Muchas de estas familias, varias mujeres madres cabeza de familia, que entre otras además representan más del 60% de los beneficiarios de este programa de ingreso solidario, nos señalaban la urgencia, la necesidad de contar con una continuidad por un periodo de tiempo de este programa de ingreso solidario. Por eso la primera respuesta que queremos dar en el día de hoy es dar justamente la continuidad a ese programa social. En segundo lugar,
con los micro y con los pequeños empresarios, con quienes dialogamos en las distintas regiones del país. Vale decir que estuvimos en 6 regiones de Colombia, dialogando con todos estos actores a lo largo de unas jornadas de prácticamente días enteros. Y en esas jornadas, hablando con los micro y pequeños empresarios, ellos señalaban la necesidad de contar con un recurso adicional, un subsidio que les permita atender sus necesidades de liquidez, porque aún siguen afectados por el impacto de la pandemia. Y ojalá también, decían estos micro y pequeños empresarios, que pudiéramos tener en consideración que hay muchas personas naturales que tienen actividad comercial, arrancando con 2 empleados y que necesitan también una respuesta. Esta iniciativa justamente también da o materializa un resultado en beneficio de esos actores. Hablando con la juventud, y aquí hay varios actores de la juventud de nuestro país, ellos me señalaban su preocupación central: empleo, cómo lograr vincularse al mercado laboral. Muchos de ellos me señalaban cómo no tienen la posibilidad de un empleo porque no tienen experiencia laboral. Y no tienen experiencia laboral porque no tienen su primera posibilidad de un empleo. En ese orden de ideas, una de las respuestas de esta iniciativa es contemplar subsidios que permitan que los sectores empresariales puedan vincular a estos jóvenes al mundo laboral, puedan tener su primera opción en la vida y a partir de allí o bien continuar en esa organización o bien tener otras alternativas para vincularse laboralmente. En esas conversaciones con la juventud también surgió algo sobre lo cual usted ya ha venido trabajando, presentándole al país, y era la posibilidad de la matrícula cero en instituciones de educación superior oficiales. Con el concurso de la ministra de Educación, este propósito era un anhelo, un sueño de muchos jóvenes, que se convirtiera esto en una política de Estado, que transitara a lo largo del tiempo. Esta iniciativa contempla también recursos para ese propósito. De la misma manera, en estas reuniones en las regiones de nuestro país, en la región Caribe, en el Tolima, en el Huila, en el Gran Santander y Boyacá, también en la Orinoquía, en la Amazonía, en Bogotá y Cundinamarca también, en el suroccidente y el Pacífico de nuestro país, en Antioquia, en el eje cafetero, donde estuvimos y tuvimos la oportunidad de dialogar con distintos actores, salió el interés de muchas mujeres, mayores de 40 años mujeres y también hombres de distintas edades que perdieron su empleo como resultado de la pandemia. ¿Cómo darle otra respuesta, subsidio, para que estas personas puedan vincularse laboralmente? Y hablando también con los gobernadores y con los alcaldes, aquí representados por algunos de ellos, también por Asocapitales, Fedemunicipios, la Federación de Departamentos, nos señalaban la necesidad de encontrar una mayor flexibilidad en el acceso a los recursos, en el acceso a los créditos de tesorería y también en el acceso al endeudamiento. Y particularmente con las grandes ciudades, cómo dar una respuesta a la problemática del déficit operacional que se generó en los sistemas de transporte masivo como resultado también del impacto de la pandemia. Perfecto. Esos son los usos que se le darán a los recursos de la reforma tributaria. Profesora Trujillo, ¿cómo se puede ver esta orientación hacia dónde van los recursos a los sistemas de transporte masivo que en este momento están quebrados porque precisamente por la pandemia el uso de Transmilenio y de todos los sistemas masivos de transporte en las ciudades no se utilizó al 100%. El aforo que se permitía subir a estos buses pues fue del 30 al 20%, en fin, bajó la demanda por el uso del transporte público por la pandemia y esto generó grandes pérdidas para los sistemas de transporte masivo. Igualmente los jóvenes, el ingreso solidario, la matrícula cero, ahí están no las fuentes, sino hacia dónde van los recursos. ¿Ustedes tienen alguna observación frente a esta orientación de los recursos de la reforma tributaria? No, absolutamente no. Digamos que si el gobierno puede cumplir con ello, pues para nosotros nos parece muy bien, es muy importante, por ejemplo, porque los propósitos que tiene, digamos, el gobierno con la reforma tributaria es
apoyar el empleo para los jóvenes de entre los 18 y los 28, subsidiar un 25% del salario mínimo, pues para que así no sea el primer empleo. Para el resto de la población, financiar el 10% también del salario mínimo, matrícula cero, continuar con el PAEF, y a eso iba. Bueno, y obviamente pues yo sí considero que tienen que ayudar digamos, a los sistemas de transporte masivo, pues porque es que el transporte es fundamental en el desarrollo económico de cualquier sociedad. Si nosotros no tenemos un sistema de transporte, pues nos acabamos de hundir. Indudablemente eso hay que hacerlo, y eso no, independiente de lo que podamos pensar, eso es sumamente importante. Y a esto iba, con respecto a todos los subsidios del empleo joven, el resto de la población y con la continuidad del PAEF, incluyendo, por ejemplo, a los microempresarios, personas naturales que tengan más de 2 trabajadores en su nómina, ellos van a quedar incluidos dentro de ese proyecto. Pues considero que definitivamente, pues, no sé, hablando un poco de la intervención de la representante de ACOPI, indudablemente pues considero que por ahora no pueden haber más beneficios, porque si se crean más beneficios para los micros y los medianos, pues entonces volvemos a quedar en las mismas. Digamos que ese sería pues el punto de vista nuestro. Perfecto. Alejandro, ¿alguna pregunta para la profesora Rosa Trujillo? Sí, doctora Trujillo, le quería pues hacer una pregunta, pero más que hacer una pregunta, sería interesante que hiciéramos una interlocución de estos temas, pues para que los oyentes pudieran entender más esta dinámica. Por ejemplo, empecemos con el marco fiscal y con la reforma tributaria. ¿Por qué aquí en Colombia no se hizo primero una revisión del gasto, en qué gastamos los impuestos, en dónde se están yendo gran parte de los impuestos, para hacer una reforma fiscal como la hacen en muchos países eficientes? Por ejemplo, me refiero a... No sé si se acuerda la crisis que tuvo Europa por la deuda pública, de los bonos de la deuda de la zona euro. Por ejemplo, países como Italia, pero más que todo como Grecia, que tenían sus finanzas tan delicadas, a ellos les tocó hacer reformas pensionales. ¿De qué reformas estamos hablando? Por ejemplo, reformas en que muchos funcionarios públicos ganaban unas cifras exorbitantes. Entonces, precisamente, el Deutsche Bank, pero más que todo el Banco Central Europeo, con Angela Merkel les dijo, ustedes tienen que hacer un gasto responsable y gastar de acuerdo a lo que ustedes generan también como ingresos económicos. Y nosotros lo seguimos salvando, porque tiene que haber una viabilidad financiera y una sostenibilidad fiscal. Esto por un lado. Por otro lado, le quería comentar, los grandes en Colombia, porque es que pues de pronto los que no miran mucho la dinámica de la globalización, los grandes en Colombia son los pequeños del mundo. O sea, por ejemplo, Ecopetrol puede tener las ventas del 1, 2 o 3% de la compañía más grande del mundo. Entonces, como ya vivimos en una dinámica de globalización, pues pobrecitas a veces esas empresas que acá son grandes, pero afuera son pequeñas, entonces la competencia las puede coger y las puede sacar de un soplo. Miramos, por ejemplo, el tema de Amazon. Amazon ya está entrando a Colombia. Y el peligro de Amazon, que ya es una compañía multisector. Eso ya no es una compañía solo de comercio electrónico, sino que compra supermercados, está en viajes aeroespaciales, está en intermediación, está haciendo sus propias marcas, bueno, 500 cosas de estas. Entonces yo le quería preguntar, con base en esta historia, ¿usted no cree que es importante generar unas ventajas comparativas para producir en el país a nivel de costos, por un lado? Y por otro lado, ¿cómo hacemos para precisamente proteger esas empresas para que se vuelvan más rentables y a su vez se puedan expandir? Y otra cosa muy importante, hablaba lo del principio, lo del petróleo, porque muchos critican el petróleo, pero pues inconscientemente nos ha dado en este país pues mucho salvataje financiero, porque nosotros teníamos cuentas fiscales, no sé si usted recuerda, $50, y el petróleo se subió por encima de 70. Obviamente eso nos da un superávit y un excedente. Si no tuviéramos ese superávit en este momento, yo creo que las cuentas críticas del gobierno y las calificadoras de riesgo nos tendrían no solo bajándonos la nota, sino degradándola mucho más. Entonces, ¿usted qué opina de esto? Porque este programa lo retitulamos con muchos empresarios, qué hacer para ser más productivos y cómo el gobierno los puede ayudar para tener ventajas comparativas a nivel no solo de productos, calidad y eficiencia, sino también costo financiero. Mire, doctor, sí. Mire, doctor Velandia y todos, en primer lugar, lo que debería, digamos, hacer el gobierno, lo que usted acaba de mencionar es
organizar sus propias finanzas. Es decir, mirar el gasto público, porque definitivamente el gasto público desborda los ingresos del Estado, lo que no permite, digamos, desarrollar muchos proyectos que tienen en mente. Y pues, lamentablemente, pues hay que decirlo, desafortunadamente, algo que desangra nuestro país es, pues, la corrupción, indudablemente. Eso es una vena abierta. Y mientras el Estado no tenga, digamos, conciencia de eso y no tome las medidas correctivas, ¿y por qué no las toma? Porque es que la política, ese medio, no lo va a permitir, ¿sí? Mientras no tengamos, digamos, conciencia de eso, un Estado consciente de tomar las medidas, empezando por ahí, y tener en cuenta que tenemos que apoyar a nuestros empresarios, y me voy a ir más allá, que es mi punto de vista, nuestro agro. Nosotros, digamos, nosotros podemos competir con muchos sectores, pero Colombia es un país agricultor, pero no lo apoyamos. No apoyamos al agricultor para que podamos, digamos, salir, no solamente proveernos nosotros, sino a los demás. Nosotros importamos productos, empecemos por ahí, que antes teníamos acá de sobra. Los granos, muchos granos, algodón, o sea, nuestro país, en ese sentido. Entonces, mientras el Estado, señor. Cebada, ¿no? Que mire que había un caso, sí. Creo que en la sabana de Bogotá se sembraba mucha cebada. Hoy en día la cebada la importamos de Canadá, ¿no? Siendo Bavaria, por ejemplo, un gran protagonista a nivel regional. Exactamente. Entonces, digamos, mientras no apoyemos, yo creo que lo más importante, si el Estado quisiera sentarse a mirar, tendríamos que mirar primero el sector agrario, apoyarlo, subsidiarlo a los medianos y pequeños. Los grandes tienen con qué. A los medianos y pequeños decirles, venga, ¿qué necesita? Yo le doy, yo le traigo la importación y lo financio con cero intereses. Sería empezando por ahí, ¿cierto? Doctora, y segundo, ¿usted por qué cree que ha faltado esa visión? Por ejemplo, el tema, no sé si usted ha revisado el tema del café. Dicen que producir en Colombia es más costoso el café que, por ejemplo, en Perú y en Brasil, que porque allá son zonas más planas y obviamente pues pasan máquinas que recogen por costos de eficiencia. Pero, por ejemplo, ¿usted se acuerda cuando la Federación Nacional de Cafeteros tenía la flota mercante? O sea, y era precisamente el aparato logístico de transporte, y también tenían hasta una aerolínea. O sea, era un holding muy bien armado, pero obviamente dicen que eso se cayó por falta de buena administración, ¿no? Correcto. Es que, a ver, ¿cuál es el problema, el principal problema? Que en nuestro país no hay una política de continuidad. Cada gobierno viene y trae sus planes, hace lo que puede hacer, y el otro viene y rompe lo que el que estaba en turno estaba haciendo. No hay continuidad, no hay un programa de gobierno largo, con visión, digamos, a largo plazo, sino a corto plazo todos quieren mostrar algo que hicieron. Entonces, digamos que cuando tenemos estas crisis económicas, comenzamos a vender los activos del Estado. Entonces nos quedamos sin nada y comenzamos a... Ese es un craso error, ¿no? ¿Usted se acuerda cuando vendimos, usted se acuerda, doctora, cuando vendimos Terpel? Terpel le generaba precisamente, le podría generar 22 billones de ingresos, 22 billones. Y si usted suma las dos carboneras que tenemos, que son Cerrejón y la Drummond, son más de 15 billones, ¿sí? Entonces, y si uno se pone a hacer más cuentas, ahí está el problema del país. Y no sé si usted qué opina, le voy a hacer esta pregunta. Nosotros de pronto podríamos tener un modelo parecido al de Noruega, que ellos con sus materias primas y con sus impuestos crearon un gran fondo, y sobre ese fondo construyeron activos que generaban mucho ingreso a la nación, diversificados. ¿Usted cree que eso podría ser un modelo que podríamos precisamente plantear acá en Colombia, cuidando empresas como Ecopetrol, como ISA y muchas otras que se vendieron, pero que podíamos desarrollar para que precisamente los impuestos bajen y también la eficiencia financiera de esos impuestos pues pueda hacer precisamente el país más competitivo? Porque eso es lo que miran los inversionistas. O sea, un inversionista nacional o extranjero, cuando viene, mira las cuentas, dice, este país o derrocha mucho, o se pierde el dinero, o se lo roban mucho. Entonces ahí es cuando viene la seguridad jurídica, ¿no? Todo lo que usted acaba de decir sucede acá, todo. Derrochan mucho, roban mucho, etcétera. Mire, si acá, digamos, hubiese un gobierno
No, yo no sé nada de política ni me interesa, pero si hubiera un gobierno que pensara, digamos, en ese aspecto, que tuviera, digamos, las metas puestas y que se lo permitieran, porque el problema es que tampoco se lo permite. Acá, si un gobierno quiere ser bueno, no lo dejan, no funciona. Si nosotros nos centráramos, digamos, tenemos todo, tenemos buena tierra, somos un país netamente agricultor, podríamos ser productores también y además tenemos un talento humano increíble. Talentos humanos que se nos han escapado, pero que si los traemos y los ponemos a producir, a investigar. Ahora, otro problema que tenemos acá, doctor Velandia y todos, es que acá la investigación no se desarrolla, acá hay muy buenos investigadores, pero no hay recursos. Vaya usted allá digamos, al ministerio que está manejando ahorita el tema de la investigación, a pedir un recurso de ciencia y tecnología, usted va a pedir recursos, es un problema. Usted no puede investigar, no puede desarrollar. Entonces, digamos que si se centraran en eso, mire, ni siquiera necesitamos que no haya tanta corrupción, que disminuya la corrupción. Con eso nosotros no tendríamos estos problemas de las reformas tributarias, tendríamos el triple de recursos que se están necesitando, sin tanto problema, sin tanta angustia, y podríamos ser un país muy, muy eficiente en todo sentido, porque tenemos toda la materia prima. Lo que pasa es que no la podemos desarrollar porque no hay cómo. No hay las políticas, no hay quien la lidere, no hay quien las apoye, porque no se permite, no lo permiten. ¿Sí? Entonces, sí, por ejemplo, las universidades para investigar, sus recursos son limitados. Lo poco que puedan, digamos, asignar, el Estado no apoya. Empecemos, lo principal sería la investigación. Jimena, ¿tiene alguna pregunta para nuestra invitada? Sí, muy buenas tardes para nuestra invitada. Perdón, un segundo, hay un helicóptero. Un momentito. Ya. Quería Jimena está en Los Ángeles, Estados Unidos. Ok, buenas tardes. Quería preguntarle cómo hacer, porque pues lo que dicen todos los medios es que alrededor del 70% de esta reforma tributaria será para gravar a las empresas, pero cómo no asustarlas y cómo no asustar a las nuevas empresas que están pensando en creación de nuevas oportunidades de negocio acá en Colombia, inclusive para la inversión extranjera. Pues afortunadamente en este momento, afortunadamente las empresas, ellas fueron las que, inclusive cuando fue el estallido social hace 2 meses, ellas levantaron la manito y dijeron, miren, nosotros apoyamos, ya retiren ese proyecto, nosotros apoyamos en este momento, no se preocupen. Sin embargo, pues bueno, pasó lo que pasó. ¿Cómo no asustarlas? Pues, ¿cómo no las asustaríamos? Tomando, digamos, las riendas y generando políticas que muestren que sí va a haber un cambio, que es lo que estamos hablando, que vamos a de verdad apoyar digamos, a la producción, a la industria, a todo el sector de servicios en Colombia. ¿Cómo los apoyamos? Facilitándoles las importación de maquinaria, capacitando, proyectos a largo plazo donde se diga que vamos a comenzar a trabajar en estos proyectos de industria, de agro, eso, digamos, con proyectos que sean a largo plazo y que sí se pueda, digamos, evidenciar que está la intención de que el empresario se va a esforzar ahora, pero más adelante va a tener la recompensa, ¿sí? Entonces, pero esté seguro que desafortunadamente el año entrante vamos a tener otra reforma tributaria y va a haber otro drama, otra situación. Ya no serán las personas jurídicas, seremos las personas naturales y así estamos. Pero si el gobierno, el Estado genera políticas a largo plazo donde los empresarios evidencian que sí van a haber cambios, que vamos a mejorar, que ellos van a, digamos, su riqueza se va a incrementar porque el empresario, el que crea empresas porque quiere generar riqueza, pues esté segura que los empresarios se van a tranquilizar. Por ahora están calmados.
¿Cómo, Sí. doctor Velandia? Sí, doctora, una pregunta que le iba a decir. Para ¿usted no cree que debería haber un llamado? Como estábamos hablando de que no se hizo una revisión fiscal del gasto, ¿usted no cree que debería haber un llamado precisamente para el aparato público, para que se revise precisamente tanta prebenda, a ver si se puede hacer un ahorro y tener un Estado más eficiente en el gasto y contarle a la gente que es que esos dineros salen de nuestros recursos? O sea, de verdad que haya justicia social, porque es que cuando hay elecciones eso no se le cuenta a la gente. Y resulta, doctora, que si usted va a hacer un análisis, Colombia, muchos de los salarios de ciertos servidores públicos están desfasados de la media. Doctor Velandia, se supone que uno de los digamos, pilares de esta reforma tributaria, que todavía no sabemos el número ni el nombre, sabemos que es de inversión social, es la, digamos, la austeridad en el gasto público, que se van a congelar los salarios, pero ustedes y yo sabemos, pues que eso no va a suceder. Ahora, la gente en la calle es consciente de eso, ya eso lo sabe la gente. La gente pide que los senadores se bajen el salario, que los ministros se bajen el salario, que todos se bajen el salario, pero eso no va a suceder, señor. Doctora, no sé si usted sabe que muchos funcionarios públicos que ganan igual o más que el presidente. Entonces a muchos eso les parece un escándalo, porque se supone que la primera magistratura es el presidente y de ahí para abajo debe ser una escala piramidal. Pero resulta que, por ejemplo, magistrados de la Corte en plena pandemia se subieron el 30 y el 60% o les subieron esa prima sobre un salario que estaban ganando igual que el presidente, 38 millones de pesos el año pasado. Y hoy en día están ganando, pues creo que se subió el 5 o 6%. Entonces eso no tiene, a mí me parece que eso no tiene presentación con la gente. Porque es que la gente hay que explicarle, sí, claro, uno dice, es que estos recursos salen de los dineros de los impuestos que son sagrados. Entonces, en plena pandemia, y yo le voy a hacer otra pregunta, doctora. Mire, yo no soy, igual que usted, no soy tanto de partidos políticos, sino me gusta la objetividad. Pero mire que cuando Duque el año pasado puso el impuesto transitorio del 20% de los que ganaban altos salarios públicos y megapensiones del sector público, la Corte llegó y tumbó eso. Se beneficiaron a ellos mismos, por un lado, y por otro lado fueron juez y parte. Y muchos se quisieron declarar impedidos y no los dejaron. Entonces la estructura precisamente es la que no ayuda y la falta de coherencia. ¿Cómo se va a hablar de justicia social si se hace esto, no? Por eso es que ese es el problema que tenemos, ese es el problema tan grande que hay, que el mismo cuando usted quiere ser bueno, usted quiere ser correcto, usted quiere orar como debe ser, pero no lo dejan, usted no le permiten que haga eso, porque eso, si usted lo hace, va a afectar a los otros que no les importa lo que está pasando, porque, bueno, no sé, yo no podré juzgar eso, pero no les importa. Entonces, digamos que si solamente con dos cosas que se hicieran en este momento, no habría necesidad de reforma tributaria. Primero, la corrupción, y segundo, digamos, analizar los gastos del Estado. Cuando yo hablo del gasto del Estado, estoy hablando de todo eso que usted acaba de mencionar. Si con solamente que ellos se bajaran, no sé, un porcentaje, digamos que el 30%, todos, ellos, no todos los trabajadores del Estado ganan pues esos salarios. Esas personas se disminuyeran ellos, como han hecho en otros países, el salario, esté seguro que no tendríamos este problema que tenemos ahora, ¿sí? Ahora, siempre digo que la corrupción es un cáncer que nos va a acabar, porque es que, digamos, la contratación del Estado, pues es estilo sastre. Usted va a licitar, le hacen toda a su medida. Le hacen toda la convocatoria a su medida para que usted se la gane y no importa usted cómo lo va a invertir, ni si va a cumplir o no. Mire el problema ahorita con el contrato de la implementación del Internet en los puntos alejados. No ha pasado nada y no han cumplido. ¿Y cuántos miles de millones se fueron ahí? Nuestra plata, la plata Doctora Trujillo,
Por último, ¿usted supo que a Cundinamarca le dio Standard & Poor's la calificación AAA? Imagínense. No, A Cundinamarca le acabaron de dar la calificación internacional AAA. O sea, AAA quiere decir las finanzas públicas más ordenadas. Eso se le dan a los países y a las empresas de mejor calificación. Entonces yo decía, pues un aplauso precisamente para las finanzas de Cundinamarca, porque dar este ejemplo a nivel nacional es muy bueno y es algo que deberíamos resaltar, Claro. ¿no? Claro. Por supuesto que sí. Excepción dentro de todo el país. Sí, 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 doctor, sí, Jimena. Sí, quería darles unas cifras publicadas en un informe anual de la OCDE, respecto al empleo. Entonces pone a Costa Rica en primer lugar con un desempleo del 17,4%, Grecia tiene 15,4%, España tiene el 15,3% y Colombia el 15,2%. Dice también que en el 2020 se llegaron a perder 22 millones de empleos en los países miembros de la OCDE. Perfecto, Jimena. Sí, esto realmente es un panorama difícil en todo el mundo, el tema del empleo y este tema tributario también, que lo seguiremos abordando en los próximos programas. Profesora Aurora Trujillo, muchas gracias por su presencia, su acompañamiento en Panorama Económico. Ha sido un gusto conocer sus puntos de vista de la Universidad Libre de Colombia, profesora de la facultad, y esperamos en una próxima oportunidad seguir trabajando estos temas tributarios, contables, tantos temas que podemos trabajar desde la universidad, desde la academia y los medios de comunicación. Muy amable por su presencia en este programa. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias. Y de esta manera llegamos al final de Panorama Económico y con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy nos acompañó Alejandro Velandia, Jimena Charri, el control máster de ingeniero de sonido Luis Daza y quien les habla, Alberto Ávila. Muy buena tarde para todos. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila.